José Manuel Jiménez es abogado, CEO de WebDocs y presidente de la Asociación de Legal Tech de Chile. Es impulsor clave de la transformación digital del mundo legal y corporativo en Latinoamérica. Démosle un aplauso a José Manuel Jiménez. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Estado Diario, Women in Compliance. Yo quiero, como me presentaron, soy José Manuel Jiménez, fundador y CEO de WebDocs. Brevemente, WebDocs hoy día es el líder latinoamericano en la gestión de ciclo de vida de contratos, enfocado en grandes corporaciones. Hoy trabajamos con más de 800 corporaciones y quiero compartir con ustedes cómo WebDocs está migrando estratégicamente hacia una visión que integra esos tres conceptos que pueden ver en pantalla. Lógicamente, una visión de IA agéntica, el uso de agentes de IA dentro del contexto contractual. Los agentes son capaces de facilitar tremendamente la interacción con contratos. Y cómo también esta gestión agéntica con inteligencia artificial va muy conectada al compliance, que lógicamente se ha hablado durante todo este evento. Como probablemente muchos sepan, la cantidad de regulaciones en Chile en los últimos años ha sido brutal. De nuestra investigación, en los últimos 3 años, en los sectores que te pueden ver, se han publicado más de 10 normas por día, o sea, más de 14.000 normas, en distintos tipos de sectores, ¿ya? Banca, telecomunicaciones, minería, salud. Bueno, seguramente acá hay muchos expertos y saben lo que aqueja a cada industria. Y por otro lado, los contratos, que justamente son el objeto central de lo que hace WebDocs, es automatizar el ciclo de vida de un contrato con un proveedor, con un cliente, con un partner, etcétera, están regulados total o parcialmente. Si damos como ejemplo un contrato en banca, lógicamente hay contratos que son totalmente regulados, totalmente nominados para como le llaman los abogados. O parcialmente, en el sentido que si uno lleva a cabo un contrato de prestación de servicios de tecnología, ese contrato probablemente va a tener una cláusula de datos personales, va a tener probablemente una cláusula de responsabilidad penal de empresas y obviamente van a haber sectores del contrato que van a estar regulados, ¿ya? Entonces, en nuestra perspectiva, en la era de la inteligencia artificial agéntica, para los que no tienen clarísimo lo que es un agente de IA, está claro que la IA generativa lo que hace es responder al respecto de un modelo entrenado, una pregunta, un chat, que es el principal uso de la IA, pero la gente no solo responde, sino que realiza tareas de manera autónoma, ¿ya? Y en esa IA agéntica, donde la experiencia es mucho más conversacional, contratación y compliance dejan de ser procesos separados, ¿ya? Claramente en la teoría debieran ser un solo proceso, en la perspectiva que lo estoy planteando. Entonces, nuestra perspectiva es fusionar en un solo flujo operacional, aprovechando la capacidad agéntica, contractual y de control de cumplimiento. Y esa fusión se hace mayormente posible cuando los agentes especializados son capaces de tener reglas de la gestión contractual dentro del propio proceso de gestión contractual. Cuando un agente sabe cómo operar dentro de un flujo de contratos y entender esa norma en tiempo real, entender las partes que contratan, es capaz de generar conclusiones realmente muy poderosas que permiten, obviamente, maximizar el cumplimiento normativo. ¿Y cuáles son los dos ejes principales en los que se mueve el compliance en sistemas de contratos en nuestra perspectiva? Bueno, como les decía, nosotros trabajamos con más de 800 corporaciones. Lo vemos desde dos perspectivas, ¿ya? Primero, el compliance del contenido. O sea, como les decía, detrás de una corporación pueden haber 20.000 contratos al menos, según los promedios que manejamos, 20.000 a 40.000 contratos, desde todas las perspectivas, les repito, proveedores, clientes, partners, etc. Y cada uno de esos contratos puede estar regulado total o parcialmente. Y puede ocurrir que los contratos que se tienen en la base, dado que existe una nueva norma, por ejemplo, la de datos personales, la cláusula de datos personales del contrato termina siendo obsoleta debido a que una nueva norma establece nuevas reglas, ¿ya? Entonces, hay un compliance en el contenido y hay que monitorear constantemente, ¿ya? Y la capacidad agéntica contractual le da ese control en tiempo real que es muy necesario. Y por otra parte, el compliance de las contrapartes, que finalmente va de la mano con un control riguroso del compliance de con quién estoy contratando, del KYB detrás de con quién estoy contratando. Y en esa perspectiva, en lo que estamos prontos ya a lanzar, la norma vive en tiempo real dentro del contrato. Bueno, los que han podido pasar por nuestro stand de WebDocs, nosotros hace poco lanzamos un producto que se llama Legal Whisper, que finalmente es un motor de investigación normativa que permite en tiempo real conocer cuáles son las nuevas normas en distintas materias de derecho.
Y eso integrarlo con la perspectiva de WebDocs, que es una herramienta de gestión contractual. Y al final el flujo que estamos planteando en este control de cumplimiento y contratos va de la mano con lo que está acá presentado. La norma cambia, o sea, cambia la nueva ley de datos personales. Los agentes son capaces de realizar constantemente investigaciones de esos cambios normativos, contrarrestarlos contra los contratos y entender cómo está ese contenido. Lógicamente, no olvidar la supervisión humana, que está claro que independiente de que la alucinación está cada vez más controlada, puede existir. Y obviamente, reportar accionables frente a las desviaciones. ¿Cómo lo vemos nosotros hoy? De esta forma, una interacción conversacional con WebDocs, donde uno pueda revisar los contratos de trabajo y verifica el cumplimiento normativo según la norma laboral en Chile, y que finalmente se puede activar un workflow de agentes que son capaces de ir a buscar un contrato, clasificarlos, contrarrestarlo con las normas y, lógicamente, poder entender dónde tengo que accionar para, obviamente, estar en cumplimiento, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver que eso es un flujo, como va a ser prontamente, de agentes que permite, ¿no es cierto?, ver un reporte y entender cómo mis contratos, mi portafolio contractual está o no desviado de la norma. Eso es una perspectiva. La otra perspectiva que les explicaba es clave saber con quién se contrata. Lógicamente ocurre que, bueno, según nuestras estadísticas, más del 70% de los contratos no pasan por un proceso de licitación, ¿ya? Y eso implica que muchas veces el nivel de conocimiento de con quién estoy contratando no es el más profundo, lo que puede permitir que a veces se contrate con contrapartes que lógicamente tienen un mayor riesgo, ya sea judicial, financiero o lo que sea. Entonces, al final, parte de las cosas que prontamente también están siendo lanzadas en WebDocs apuntan a poder controlar justamente esa información de con quién contrato. Y antes de contratar, y antes de que alguien me pida contratar con una contraparte específica, poder enterarme de con quién estoy contratando. O sea, voy a contratar con un proveedor, un contrato de suministro, y ese suministro es crítico a nivel operacional, y si pasa que este proveedor desaparece, claramente me afecta a mis procesos de negocio. Por lo tanto, me entero previamente al contrato con quién estoy contratando y puedo obviamente discriminar. Y eso no solo ocurre al momento de solicitar un contrato, sino que también ocurre durante la vida de la entidad, durante la vida del proveedor, durante la vida del cliente. Y acá hay una manera en que pueden visualizar esto, así una forma en que se pueden pedir contratos en WebDocs. Uno efectivamente puede pedir un contrato y a la hora de pedir ese contrato se puede obviamente entender previo a esa contratación que esa sociedad empresarial S.A. tiene un riesgo de 45, se conforma a la data que ha sido revisada en distintos tipos de listas. Entonces, y eso obviamente controlarlo en tiempo real y obviamente poder entender cómo es ese camino, ¿ya? Entonces, esas dos perspectivas que estamos viendo, y todo esto también se conecta con otro objeto más integral que nosotros le llamamos el contrato 360, que esto es algo que ya existe en WebDocs, que conecta todos estos puntos, ¿ya? Principalmente para nosotros un contrato no solo es un documento, es un conjunto de documentos relacionados. Bien sabemos que un contrato con un proveedor puede tener múltiples anexos, o sea, hoy día corporaciones que trabajan con nosotros tienen contratos con proveedores de TI, por ejemplo, que tienen hasta 70 anexos. Por lo tanto, entender el contrato integrado implica entender todas las cláusulas relacionadas para saber cuál es el contrato vigente. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de integrar esa información, entenderla consolidadamente y permitir que los agentes de IA y la IA en sí pueda comprender consolidadamente el riesgo de las partes, pero también el riesgo del contenido de manera integrada. Entonces, esta es la visión donde se conecta justamente el compliance y los contratos en nuestra perspectiva. Y la capacidad de inteligencia artificial de hoy facilita y promueve ese cumplimiento. Y lógicamente todo lo anterior no puede existir sin buenas certificaciones. Hoy día nos hemos encargado de obviamente, ser pioneros en el nivel de certificaciones. Todas las ISO que son necesarias en esta materia. Fuimos los primeros en Latinoamérica en tener la ISO 42001 de inteligencia artificial responsable. Pero ahí quiero también saltarme algo que estamos ya trabajando, que es el Singapore MFG Agentic. Hoy día Singapur es el país con más adopción de IA del mundo. De hecho, hoy día hace poco Anthropic sacó un ranking, Anthropic los dueños de Claude, un ranking de los países y su adopción. Y Singapur, lógicamente, es el líder. Y es el líder en muchas de estas tendencias. Inclusive el país que más ha liderado el compliance de los agentes de IA, ya de cómo son las buenas prácticas de los agentes para que, si uno los deja operando, ¿no es cierto?, puedan tener un comportamiento aceptable, ¿ya? Entonces también es algo que está pronto a lanzar y que lógicamente vamos a conectar con todo lo que estoy explicando. Y al final,
para ya ir terminando, para nosotros el compliance pasa a tener un control a escala dentro del contrato de manera permanente, ¿ya? Donde al final los agentes verifican en los contratos normas y leyes vigentes y aprovechan el control de las contrapartes, ¿no es cierto?, para un mejor cumplimiento y todo esto en tiempo real. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a José Manuel.